Buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy estamos retomando un proyecto que en su ocasión, en su momento, trabajamos arduamente por poderles ofrecer 9 episodios, si mal no lo recuerdo, de distintos temas en nuestro podcast de Venir. Me encuentro nuevamente con mi gran amigo Juan de. ¿Cómo estás, Juan de? Hola Sergio, muy bien, muy contento también por exactamente lo que acabas de mencionar. Es un proyecto que nos gustaba mucho, es un espacio donde podíamos dialogar sin perder digamos, rigor teórico, pero también desde una manera muy libre, ya lo extrañábamos, y pues hoy nos decidimos con nuestros propios medios y venir a hablarles a ustedes del psicoanálisis, ¿no? Claro, sí. Y hay distintos motivos que nos llevan a retomar el proyecto. Por supuesto, como lo menciona Juan de, un gusto de por medio y al mismo tiempo continuar compartiendo un poquito lo que vamos trabajando, digamos, de manera personal, ¿no? En esta ocasión, lo que nos reúne y lo que nos gustaría platicar con ustedes en esta ocasión nosotros nos proponemos en este primer video comenzar con una serie para hablar de los casos clínicos de Freud, ¿no? Y es un tema que yo creo que a cualquier clínico, cualquier analista, se ve atraído inevitablemente y que siempre volvemos a los casos clínicos de Freud, ¿no? Y siempre encontramos algo novedoso, o sea, no regresamos y nos volvemos a topar con lo mismo, ¿no? Sino que encontramos nuevas claves de lectura, nuevas proposiciones del mismo Freud, que tal vez en una primera lectura no podíamos dar cuenta de ello. Y bueno, continuamente releemos y repensamos muchos aspectos de la teoría y de la técnica en psicoanálisis, ¿no? Claro, que esa es una de los principales motivantes, ¿no? Que platicábamos sobre estos casos en alguna reunión y decíamos, ¿qué es lo que llevó a Freud? ¿Cuál fue su intención al escribir estos casos, ¿no? Y mientras lo hablábamos, para nosotros hubo distintos objetivos que Freud trataba pues digamos, de cumplir al tratar de relatarlos, ¿no? Y algunos otros que fue llevando a cabo de manera pues involuntaria, ¿no? Que nosotros ahora como lectores nos damos cuenta de ello. Entonces, pues, sin más, comenzamos con este primer episodio, donde vamos a hablar más que nada de, para nosotros, cuál es la relevancia que tiene el hecho de estudiar, de leer los casos clínicos de Freud desde distintas áreas, desde distintas aristas, que tienen que ver desde la cuestión técnica, por supuesto, que tienen que ver con un fin de transmisión del psicoanálisis, por supuesto, incluso también lo platicábamos de demostrar cierta eficiencia en la inauguración de esta disciplina y algunas otras cosas, incluso lo platicamos hace un momento a nivel literario, de creación literaria. Entonces, bueno, lo vamos a ir platicando. Asimismo, Juan de trae por acá un pequeño artículo de un autor apellidado Ferrari, ¿verdad? Sí, Héctor Ferrari, que nos da algunas coordenadas para ir pensando la temática. Así que quédense con nosotros y como lo dijo Sergio, va a ser nuestro primer capítulo introductorio a esta cuestión de los casos clínicos de Freud. Iremos abordando en algunos otros capítulos más estrictamente, específicamente cada caso. ¿Sí? Entonces, pues, mira, yo te comentaba anteriormente los puntos que había encontrado en dos artículos, de hecho, pero hay uno especialmente, el de Héctor Ferrari, en el que retomaremos más adelante algunas cuestiones que me parecieron sumamente importantes, Sergio. Pero lo primero es, hay una como idea, no sé, o una percepción más bien, que todo el que ha de alguna manera adentrado a la lectura de los historiales clínicos de Freud se debió haber dado cuenta. Y es una comparativa que podríamos hacer entre lo que vendría siendo un texto científico, que digamos que era el objetivo freudiano al escribir estos historiales clínicos, pero su comparativa con un texto literario.
Porque cuando uno se adentra en los textos de Freud, descubre que hay como una narrativa muy interesante que a veces puede ser que hasta se te olvide que estás en medio estudiando y te adentre en una trama novelesca, en el drama familiar que está presentando Freud, ¿no? Eso es muy interesante porque también vemos cómo es que Freud presenta una manera distinta de pensar y de transmitir lo que entendemos como un caso clínico, ¿no? Que dista mucho, por ejemplo, en la época, de lo que podríamos pensar de un historial o un caso en psiquiatría, ¿no? Claro, por Donde ejemplo. se enumeran un conjunto de síntomas, a lo mejor cuándo es que comienza el síntoma principal, y al mismo tiempo, como tú lo dices, se puede asemejar luego a estas cuestiones literarias, ¿no? Novelescas, como que muchas veces lo he escuchado, de detective, ¿no? Como Claro. si fuera un caso de Sherlock Holmes, pero al mismo tiempo, como que Freud está en ese ir y venir, que es lo que lo hace interesante, ¿no? No es, tampoco podríamos decir que es un historial médico, tiene los tintes, de esta corriente novelesca, pero tampoco lo es y nos ayuda a centrarnos de esa manera, ¿no? Es Sí. una nueva manera, es una creación, digamos, bastante propia del buen Freud para poder transmitir esto que pues en sí mismo, los síntomas que estaba tratando de describir también tenían esa necesidad de ser escuchados y transmitidos como Freud lo estaba haciendo en el momento. Claro, porque aparte, ahorita que planteas esto, Sergio, recordemos para todos los que nos escuchan que finalmente Freud se va adentrando como médico, porque pues era Claro, médico sí, en sí. su clínica, se va adentrando hacia terrenos escabrosos. Me refiero a cuestiones que él va preguntando a sus pacientes que ningún otro médico se metía en eso, ¿no? Claro. Se metía hasta la cocina, en el terreno de la sexualidad, del erotismo y de todas esas cuestiones que un médico de la época pues no te preguntaba. Entonces creo que finalmente la necesidad teórica y técnica de adentrarse en esos derroteros, en esos temas, también hace que cuando tú narres una historia clínico, pues aparezcan estas cuestiones más dramáticas, Claro. porque se trata de la vida, finalmente. De la novela personal. Exactamente. Muy bien, hay un texto también, ¿no? La Claro. novela familiar del neurótico, que por ahí tiene mucho que ver con esto que decimos. Claro. Entonces, seguimos con esta analogía entre literatura, psicoanálisis, que es muy importante porque incluso tiene toda una estructura literaria los historiales clínicos. Sí. Pensemos una novela literaria que inicia por lo superficial, te va metiendo un poquito más al núcleo de la problemática, de la cuestión, del drama, de lo que sea, del terror y demás. Y finalmente hay una clarificación de todo al final, a manera de ir de lo superficial hacia lo profundo. Y asimismo, esa estructura literaria la encontramos en los casos clínicos de Freud, ¿no? Claro, sí, y dentro de toda esta formulación que ya hemos dejado bastante claro que es bastante novedoso, encontramos un elemento también muy interesante que platicábamos hace un momento que tiene que ver con la ficción, ¿no? Y cómo Freud se hace aliado de la ficción de alguna manera, porque bueno, además de tener esta intención de transmisión, Freud ante todo también era un analista que buscaba resguardar el anonimato y la privacidad de sus pacientes. Entonces también eso es interesante de ponernos a pensar, ¿no? Hasta qué punto ciertas cosas, precisamente aquellas superficiales de los pacientes, fue maquillando o cambiando. Por esa necesidad que por decías, esa necesidad, ¿no? Claro. Del anonimato o incluso también bueno, de su propia. de su propia historia, pero también del drama, ¿no? Yo creo que a Freud le gustaba mucho el drama. Pues estos títulos están bastante llamativos, ¿no? El hombre de las ratas, claro. el hombre de los lobos, o sea, sí, ponía sí, títulos bastante, pues... Lo que hoy las redes sociales conocemos mucho, ¿no? Hay que poner unos títulos para jalar a gente. Sí, es cierto. Pero es cierto, y lo que dices me parece importante porque al final, como me lo planteabas ahorita hace un momento antes de salir al aire, pues la Viena tampoco era como una ciudad muy grande, ¿no? Entonces, pues, si hay alguien que iba con Freud, pues fácilmente podía identificarse en un historial clínico. Pasó con Dora, ¿no? Que no lo publica incluso hasta después de mucho tiempo, cuando el mismo Freud dice,
yo ya creo que ya era imposible que le afectara de lleno a Dora o que incluso supieran quién es, porque después de tanto año, pues ahora me animo a escribir este caso, ¿no? Entonces también mucho de lo ficcional, claro, tiene que arreglárselas Freud para taponear ciertas cosas, ¿no? Y ahora, esto también me parece muy importante y es algo que acabas de mencionar, Juan, del tiempo, ¿no? En el que Freud espera para publicar Claro. esos historiales, que, que creo que esto nos ayuda a adentrarnos en el tema precisamente de la elaboración, ¿no? De Freud a la hora de Claro. redactar el caso clínico. Que justo es ahí donde nos va a poner a pensar este artículo que les hemos prometido de Héctor Ferrari. Yo creo que lo que hace Héctor Ferrari en su artículo, que ahorita les voy a decir el nombre, déjenme les digo, bueno, perdí el título, se los debo, pero ahí se los dejamos en la descripción. Se los dejamos en la descripción. Sí. Pero lo que hace muy en el principio es como advertirnos a todos los lectores que vamos a dar cuenta de los historiales clínicos, nos advierte una serie de cosas que me parece importante reflexionar antes de adentrarnos a la lectura. Y una de ellas tiene que ver con esta idea justamente, bueno, primero hay una cita bien interesante del propio Freud, les voy a leer literalmente para que la escuchemos todos y la comentemos, Sergio. Es de lamentar que ninguna exposición de un psicoanálisis pueda reflejar las impresiones que uno recibe durante su ejecución, que el convencimiento definitivo nunca pueda agenciarse por la lectura, sino solo por la vivencia. Claro. Ya esto es una advertencia freudiana, ¿no? A mí me parece buenísima esa cita, porque además se retoma pues el clásico problema, ¿no? Platónico de la idea y de la teoría, ¿no? De la experiencia y de lo escrito de alguna forma. Sí. Y también nos da ciertas directrices de los cuidados que Freud va tomando, ¿no? Claro. A pesar de sí tener esa intención de transmisión con cada caso a la hora de redactarlo, nos dice, pero al final de cuentas esto que les estoy platicando no supera lo que en realidad se presenta en la experiencia analítica. Sí. Incluso por aquí menciona este mismo autor que ya el darle forma al escrito ya vendría siendo una elaboración secundaria, ¿no? Claro. Es decir, que tanto ya ahí no son las primeras impresiones que Freud tuvo en el momento de escuchar el relato, sino que ya se involucran otros procesos psicológicos, por así llamarlos, que podrían ser el juicio, o ya otra relectura desde otras concepciones que en el momento en el que estaba escuchando el relato no habían aparecido, ¿no? Y que esto lo iremos hablando ya más adelante, porque como lo decíamos hace un momento en la introducción, nuestra intención es como hacer un acercamiento a cada uno de los casos, porque también se involucran pues cuestiones propiamente de la transferencia, ¿no? Que nos hace preguntarnos, ¿y por qué específicamente Freud decidió publicar estos casos, ¿no? Claro. A lo mejor estos ya que conocemos como los 5 casos fundamentales o más importantes de los historiales, ¿no? ¿Por qué? Y habría que pensar también, ahorita que haces esta mención, que no, Freud no solo plantea estos casos, da en toda su obra algunas viñetas clínicas, y se nos había olvidado pensarlas, o sea, viñetas que son muy buena de su vida, ¿no? Claro. Entonces, si estamos hablando de una elaboración secundaria con el relato de otra persona, pues cuanto y más con la propia vivencia, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Freud? O cómo realmente, pongamos a pensar, ¿no? ¿Qué sentía Freud al estar relatando y escribiendo? ¿Y qué podía tapar? ¿Qué tanto en realidad, como él en algunos textos lo dice, si alguien está dispuesto a ser más honesto que yo, pues que venga, ¿no? Y que escriba tal vez las cosas que yo he escrito, ¿sí? Entonces, también esas cuestiones, pero bueno, claro que en los historiales clínicos, pues sí se está hablando de estos otros sujetos, ¿no? Oye, me gustó mucho eso, Freud como un propio caso clínico, abordarlo en un video. Pues ahí está el famoso, ¿no? Autoanálisis. Muchos de los sueños, en la interpretación de los sueños, pues sabemos que tienen que ver con vivencias del propio Freud, ¿sí? El sueño de la inyección de Irma, uno de los más famosos por mencionar, ¿no? Claro. ¿Y qué otros lo sabemos con posterioridad, ¿no? Es decir,
que Freud en su Claro. momento lo hace pasar como un paciente, un Es amigo, cierto. muy cercano, y pues con el tiempo leemos la biografía y decimos, chis, pues este es Freud, ¿no? Es O en cierto. ocasiones el mismo Freud a lo largo de la obra hace referencia a eso, ¿no? De tal caso que había platicado en tal momento, pues era el mismo, que con el paso del tiempo se hace menos tímido al respecto, ¿no? Muy en los Sí, primeros sí. Sí, textos los publicados, colorea un poquito más, sí, ¿no? sí, y se aleja de ello y conforme avanzan los obras ya Y tiene ni menos siquiera como... podríamos juzgarlo, ¿no? Porque Claro, ¿quién realmente se animaría a sí, hacer, ¿no? a ponerse en pro de la ciencia y del desarrollo de la ciencia, diría el propio Freud, pues ponerse ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto que estamos hablando son un poco las advertencias que da este teórico, que vendría siendo eso. Primero, es una elaboración secundaria, y luego todo va a depender también en qué momento, qué tanto te tardes en escribir el relato también, por ejemplo, ¿no? Pero incluso aunque lo escribas después, ya no es lo mismo, claro. ya no es la misma vivencia y demás. Otra de las advertencias que nos da cuando escribe este artículo esta persona, nos dice, por ejemplo, esta diferenciación. El material clínico es escuchado, ¿sí? O sea, entra por el oído, vamos a decirlo. Freud escuchaba a sus pacientes y entonces el material entraba por el oído. Entonces, ¿cómo transcribes lo escuchado hacia el texto? Es de una magnitud de complejidad que en realidad cuando uno lee los historiales clínicos se da cuenta de que obviamente el buen Freud tenía muy buena capacidad para hacer esa transformación, ¿no? De lo oral hacia la parte escrita. Totalmente. Que bueno, eso nos presenta distintas problemáticas, ¿no? Como a discutir que entraría tal cual el lugar de la escritura, ¿no? Dentro del También. psicoanálisis, que de igual manera lo podemos ir retomando, pero también me hacía mucho ruido pasar inadvertidos de un evento, de un premio que recibe el propio Freud, Claro. precisamente por estas habilidades Literarias. ¿no? Que es el premio Goethe, que se le da más que nada a literatos en ese Que sentido. de hecho fue el único premio que ganó. Ganó más premio por literatura que por texto científico. Pero bueno, esa es otra historia y es una anécdota importante ahí en el movimiento, pero es cierto. Y finalmente, este autor nos señala algo que, además de estas advertencias que hemos hablado, nos dice, pero bueno, al final de cuentas, con la presentación que hace Freud de los casos, Freud funda una escritura novedosa. O sea, eso no se lo podemos discutir. Hacías tú la distinción entre el relato o la escritura desde un texto psiquiátrico, que era la acumulación de síntomas, descriptivo y demás. Bueno, Freud con sus historiales clínicos funda una escritura novedosa que comienza con el síntoma como objeto de saber clínico, nos dice aquí, y al final, obviamente, ese síntoma hace referencia a un sujeto. Por eso tal vez el nombre, o sea, el caso Dora, el caso del hombre de las ratas, el caso del hombre de los lobos. Por supuesto que inicia con los síntomas como que ocultan un cierto saber, pero hacen referencia a un sujeto como nosotros, ¿no? Como aquel que va a la clínica de cualquier analista. Interesante, porque además de manera indirecta, pues nos pone el lugar desde donde Freud concebía a sus pacientes, ¿no? Finalmente, un hecho como de apropiarse de su historia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, finalmente para entrar de lleno a lo que tú decías después, a nuestra, digamos, perspectiva de estos casos clínicos, nos termina lanzando una reflexión que también me parece muy interesante discutir, Sergio, y que es, más allá de que sabemos que los historiales clínicos también dan cuenta de la evolución y el desarrollo teórico freudiano y de la propuesta técnica dentro del dispositivo psicoanalítico, más allá de eso, no son casos, son casos que nos pueden permitir a nosotros seguir pensando, o sea, no son casos cerrados. No por nada, por ejemplo, en el retorno a Freud de Lacan, por ejemplo, todo este seminario de los escritos técnicos de Freud, él va a retomar, ¿no? Algunas cuestiones
de casos clínicos y les va a dar como un giro. Un ejemplo de ello es el caso Dora, que hay todo un análisis diferente, vamos a decirlo así, entre lo que propuso Freud y lo que propuso Lacan. Entonces, estos historiadores clínicos sí dan cuenta de esa evolución, pero permiten reflexionar, Sí. permiten crítica, sobre todo, que me parece que es el acercamiento que nosotros tenemos que tener hacia con los escritos, hacia con los casos clínicos, ¿no? Y esto que dices me resuena mucho porque creo que tal vez como lectores primerizos, porque creo que a mí me pudo haber sucedido y lo veo luego en algunos estudiantes, que nos dirigimos a los casos precisamente pensando que ahí se nos presenta las claves para entender un análisis o incluso una cuestión diagnóstica, que como tú lo dices, por supuesto que Freud tiene esta intención de entrada, ¿no? Pero a día de hoy como lectores no podríamos acercarnos de esa forma, ¿no? Porque de alguna manera eh, como lo estamos platicando, también ha estado esta intención del mismo Freud de reelaborar estos casos, ¿no? Entonces, si vamos con la intención de encontrar la clave en estos casos clínicos, creo que vamos con una coordenada medio errónea, claro. ¿no? Creo que puede ser una coordenada inicial, como tú dices, por supuesto. Sí. De alguna manera algo nos tuvo que acercar. Sí, finalmente, que lo platicamos, ¿no? Directrices para entender la neurosis obsesiva, para la fobia, para la histeria y tal. Pero al final de cuentas, creo que es una clave de lectura también muy buena e interesante, y es el hecho de que como lectores también reinventamos lo que leemos, ¿no? Exactamente. Y ahí siempre me gusta pensar a un autor que me gusta bastante, que es Paul Laurent Assun, ¿sí? Claro, que justamente nos habla de esta idea, ¿no? Él habla de la obra en general, que obviamente incluye los casos clínicos, y nos dice que la obra freudiana siempre está en un estado de obra abierta, interminada, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, justamente, nos dice él, a causa de lo real clínico, que obstaculiza que lo taponemos de alguna manera. Entonces, incluso nuestra clínica actual podría brindarnos herramientas para repensar muchas de las reflexiones freudianas y repensar mucho de la clínica técnica freudiana y repensar mucho de las hipótesis que surgieron en estos casos, ¿no? Entonces, no es, como también había escuchado en otro momento, no es una lectura para revivir a un muerto, sino justamente para pensar desde nuestra lógica actual una cuestión del pasado y tal vez, pues sí, tal vez desechar un poco lo que ya no, pero también repensar muchas cosas que nos puedan ayudar incluso hoy día, ¿no? Hablar con estos textos finalmente, ¿no? Exactamente, mantener un diálogo con el buen Freud, aunque sería mejor tenerlo así en vivo, ¿no? Pero bueno. Pues me gustó esa reflexión, Juan, no sé qué pienses, me parece que con eso podemos cerrar este primer capítulo. ¿Qué opinas? Me parece perfecto, me parece que hemos hecho un recorrido que nos plantea, digamos, un posicionamiento frente a estas cuestiones clínicas en los textos, obviamente, de casos clínicos de Freud, y hemos hecho alguna serie de advertencias que me parece que son importantes y que puede llevarnos en próximos capítulos ya a adentrarnos específicamente en alguno de los casos. ¿Con cuál te gustaría empezar? Excelente. Híjole, pues si nos vamos cronológicamente, una de dos, pero bueno, tal vez el caso Dora, ¿no? Bueno, el caso Dora será pues. Entonces apúntense para la siguiente. El día de hoy sería todo. Te agradezco enormemente compartir nuevamente diferente escenario, misma esencia, misma motivación. Pues bienvenidos a Psicoanálisis de Venir, el podcast, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a todos y estén pendientes para más novedades. Nos vemos.